Estás escuchando Relatos de la Noche. Es hora, comunidad, de escuchar historias sobre La Llorona, sobre este espectro, sobre esta leyenda, probablemente la más temida por niños y niñas mexicanos. Por favor, déjenos en un comentario su opinión sobre esta leyenda y díganos si en su ciudad hay historias sobre ella. Estás escuchando Relatos de la Noche. Soy de un pueblito de Michoacán. Desde muy pequeño comencé a tener un acercamiento muy especial por el ocultismo, a tal grado de poder ver o sentir lo que otros no. Cuando tenía apenas 9 años, mi padre salió de viaje a la Ciudad de México a una marcha. Faltando unas horas para su regreso al pueblo, mi madre, mi hermana y yo lo esperábamos juntos en la sala de la casa. Ya en la madrugada, mi madre nos pidió que nos fuéramos a dormir, y si mi padre llegaba, ella nos despertaría para poder saludarlo. Mi hermana, un poco miedosa, me pidió quedarse conmigo en mi cuarto porque le temía a la oscuridad. Nos fuimos a acostar, y cuando todo estaba en silencio, comenzamos a escuchar un grito muy a lo lejos, pero un tanto desgarrador. Mi hermana me calló y dijo: ¿escuchas eso? Dicen que es la Llorona, y cuando la escuchas cerca es porque anda lejos, y cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Entonces quiere decir que está... No terminó de decir por completo la oración, cuando los dos perros que teníamos en el patio comenzaron a ladrar con una desesperación y brincando en la puerta, como si quisieran atacar a alguien. Y de pronto ese llanto que se escuchaba a metros de nuestra casa, ahora estaba afuera. Y los gritos eran terribles y profundos, como si alguien estuviera llorando, y cada grito me dejaba inmóvil y paralizado. Mi madre entró corriendo a nuestro cuarto y nos llevó corriendo a su habitación. Dijo: vengan, métanse aquí conmigo y pase lo que pase, no me suelten. Cierren los ojos y recen fuerte. Y así lo hicimos. No sé si alguien más de la audiencia la haya escuchado antes, pero esos segundos o minutos escuchando estos gritos parecen horas. Al quinto grito que lanzó, la puerta de la entrada comenzó a moverse como si alguien quisiera entrar, y los gritos parecían retumbar en toda la casa. Mi hermana y yo comenzamos a llorar y abrazamos lo más fuerte que pudimos a mi mamá, y justo cuando ella terminó de rezar la última parte de su oración, los gritos cesaron. A la mañana siguiente, cuando todos estábamos desayunando, llegó mi papá con mi tía, y cuando ella se sentó en la mesa nos dijo con gran asombro: ¿también escucharon a la Llorona? Yo estaba muerta de miedo porque pensé que se iba a meter, pero dicen que cuando se sienta fuera de una casa o la quiere abrir, es porque una desgracia va a pasar. No sabemos si fue coincidencia o no, pero a los 8 días murió mi tío, que estaba enfermo de diabetes y ya estaba algo maldito. Después de ese día, volvimos a escuchar los gritos de esta mujer o de la Llorona, pero jamás se volvió a parar afuera de la casa. Hoy tengo 31 años, pero esta historia la seguimos recordando con terror mi hermana, mi madre y yo. Que descansen, y si escuchan a la Llorona, no olviden rezar y abrazar a quien tengan más cerca. Hola y muy buenas noches a toda la comunidad de Relatos de la Noche. He seguido su canal desde hace un par de años y siempre me han sorprendido las historias que comparten. Jamás pensé que en algún momento yo les tendría que escribir, hasta ahora. Antes de empezar mi relato, quiero recalcar que estos eventos ocurrieron en San Vicente Chicoloapan, un pueblo ubicado por la carretera México-Texcoco. Los que conocen por allá saben que el pueblo está dividido por unidades, y los eventos ocurrieron en Geo Beta 2. Sin nada más que decir, comienzo. Me llamo Ariel, tengo 17 años y actualmente curso la preparatoria. Mi mejor amigo, Víctor, es de por allá, y en ocasiones voy a verlo y me quedo en su casa. A finales de agosto del 2018, fui a pasar la tarde en su casa para regresar a la mía antes de que cayera la noche.
Por la tarde, cuando estábamos terminando de comer, me dijo que me quedara. Le marqué a mi mamá para ver si no había ningún problema. Ella accedió. Cabe decir que Víctor y su hermana me habían invitado a ver la película de la monja. Después de salir del cine, tomamos una combi que nos dejó por su casa de Ara 3. En el trayecto, me iban contando historias, leyendas de San Vicente y sucesos que les ocurrieron a ellos. Hubo uno en específico que me llamó la atención, y era que, antes de que construyeran las casas de Beta 2, la zona era un terreno donde tiraban los cuerpos de hacendados, animales muertos y demás. Y de entre este relato surgió el nombre de La Llorona, esa que por las noches lluviosas se puede escuchar por esos rumbos. Yo iba poniendo mucha atención a este relato, incluso cuando ya nos teníamos que bajar de la combi. No me pude sacar esa historia de la cabeza, esa leyenda, por un buen rato. Ya casi llegando a las 11 de la noche, Víctor y yo nos dirigimos hacia su otra casa, una de Geo. Ahí comenzamos a beber un poco y a platicar. Ya cuando nos íbamos a dormir, estábamos diciendo nuestras últimas palabras hasta que algo nos interrumpió. Hasta que ese llanto, ese grito o lo que fuera, nos interrumpió. Pasaron cerca de 2 minutos en los que toda la habitación se quedó completamente en silencio. «Güey, ¿escuchaste?», dije yo, sorprendido verdaderamente por lo que acabábamos de escuchar. Sí escuché», respondió Víctor, pálido y sorprendido. Y no porque habíamos estado tomando significa que lo alucinamos. Nosotros estamos seguros de lo que escuchamos esa noche. Pasaron unos 5 minutos en los que estábamos intentando explicar qué diablos habíamos escuchado, y entonces se volvió a oír, esta vez más cerca, a solo algunas calles de ahí, y se escuchaba claro a pesar de la distancia. Quizás por los nervios, pero hasta bromeamos un poco al respecto. Hasta que nuevamente la volvimos a escuchar, esta vez más cerca. Se estaba acercando. Víctor me dijo que ya había que dormir y que mejor tratáramos de olvidarnos de eso. Y aunque ambos teníamos miedo, fue una buena idea intentar conciliar el sueño. Yo traté de dormir, pero un dolor de estómago me lo impedía. Y cuando me desperté en la madrugada, esos llantos, esos gritos se escuchaban más y más cerca. Primero unas calles, y luego casi los podía escuchar a la vuelta, en la calle de atrás. Los perros estaban ladrando como locos, y finalmente se escuchó con toda claridad, al principio de la calle de donde estaba la casa de Víctor. Y afuera hacía un aire como de huracán de película. No sé cómo describirlo, pero así me pareció. Y lo más curioso es que no se sentía el aire, solo se escuchaba. Finalmente logré quedarme dormido y por la mañana, Víctor me comentó algo curioso y aterrador. Esa famosa frase: si se escucha cerca es que está lejos, y si se escucha lejos es que está cerca. Pasaron unos días en los que ninguno de los dos superaba eso, pero lo intentamos ignorar. El 15 de septiembre, casualmente, volví a ver esta película de la monja, pero ahora con una amiga. Después de eso fui a casa de Víctor. Me había invitado a un evento en donde, sinceramente, la pasamos muy bien. Antes de eso, habíamos tomado un taxi para dirigirnos a ese lugar, y en el trayecto me iba contando de cosas paranormales que le sucedieron a él. Recuerdo que le dije de broma: sería el colmo que volviéramos a escuchar a La Llorona hoy. Y en cuanto lo dije, me di cuenta de que no debía haberlo hecho, porque aquello aún era muy fuerte para él. Después de la fiesta, tomamos nuevamente un taxi que nos dejaría en su casa de Beta 2, y recuerdo que estábamos bromeando y le dije nuevamente que qué haría si él escuchara de nuevo. Pero esta vez no me respondió, solo se me quedó viendo y sonrió un poco. Ya en su casa de Geo nos dispusimos nuevamente a tomar. No mucho, solo unos 3 tragos cada quien. Justo pensábamos en servirnos el cuarto, cuando ese grito se volvió a escuchar.
Él rápidamente se paró y corrió a cerrar la ventana y su cortina. Su grito se escuchaba algo lejos, así que ambos sabíamos qué significaba. Estaba pálido, no sé si más o menos que la primera vez que la escuchamos. Se nos bajó lo poco que teníamos de alcohol y nos fuimos a otra habitación para tratar de calmarnos. Regresamos a ese cuarto como 1 hora después para dormir y olvidar lo que había pasado. Por la mañana me dijo que sus vecinos también la habían escuchado, lo cual me tranquilizó un poco porque quería decir que no lo imaginamos, pero a la vez hizo que me diera más miedo. Hoy en día seguimos contando esta historia con terror por lo que vivimos, y sé que en mucho tiempo ese grito no se nos podrá borrar de la cabeza. Muchas gracias por leer mi relato y espero y tengan una linda noche. Tranquilos, mis niños, tranquilos, decía mi mamá mientras nos acomodaba los tapones en los oídos a mi hermano y a mí. Tranquilos, ya es hora de dormir. La habitación era muy rara. Mi mamá la había llenado de cojines por todas partes, tapizando las paredes. La casita era normal para cualquier persona, pero nadie veía el cuartito donde nos dormíamos los tres. No lo hacíamos en nuestras recámaras, sino en ese cuarto. Siempre, desde que yo recordaba, aunque nunca me había preguntado por qué. Mi mamá nos decía que era por el frío. En ese pueblito en la sierra las nevadas eran comunes en el invierno. Pronto va a regresar su papá y nos vamos a ir de aquí a la otra casa. Verán. Mi papá se había metido en problemas y tuvo que irse a Estados Unidos. A nosotros nos mandó a esa casita de su familia, desocupada por años. La tuvimos que arreglar con ayuda de los familiares de mi papá que seguían en el pueblo. Tranquilitos, mis niños, ya es hora de dormir, nos decía mi mamá con un beso, y luego salía con su lámpara en mano. Y es que mi mamá apagaba todas las luces pasadas las 7. Después de eso vivíamos a oscuras. Con los tapones que mi mamá nos había hecho dejábamos de escuchar la lluvia. Tan solo oíamos, o más bien sentíamos, los pasos de mi mamá por la casa, las ramas de los árboles que rascaban el techo de lámina, la lluvia que caía. Tranquilos, niños, tranquilos, es hora de dormir. Aún recuerdo esas palabras y me siento segura, como si nada me pudiera pasar. Tranquilitos, ya es hora de dormir. Aquella noche, cuando a mi hermano le picó un alacrán, me desperté asustada cuando lo sentí hirviendo a mi lado. Estaba sudando. Salí corriendo para buscar a mi mamá. Estaba hincada frente a la veladora rezando, con sus tapones puestos en los oídos. Me quité los míos. La toqué en su espalda para que me hiciera caso. Se volteó asustada, con sus ojos llenos de miedo. Yo todavía no entendía por qué. Le dije lo que pasaba y fuimos a revisar a mi hermano. Él estaba muy mal. Y fue cuando le vimos el piquete en su piernita y poquito después encontramos al animal. En eso lo escuché. Un grito. Un alarido de mujer allá afuera. La cosa más horrible que he escuchado en la vida. Un alarido que parecía viajar con el viento. Mi mamá rápidamente me puso los tapones otra vez. Dejé de escucharlos. Ella se salió corriendo. Regresó al cuarto y me quitó un tapón. Voy a salir. Espérame. Voy por tus tíos para llevar a tu hermano al hospital. Mientras, cuídalo mucho, por favor, y no te quites los tapones. Tranquila, mi niña. Tranquilita. La vi salir y asegurar la puerta. Me fui a asomar por la ventana. La vi caminar cubriéndose con un chal la cabeza. El viento parecía que se la quería llevar. De pronto ella se detuvo y empezó a ver hacia arriba, hacia las ramas de los árboles altos.
y luego empezó a correr. Yo me regresé con mi hermano. Pasaban los minutos y mi mamá no regresaba. Pasó más y más tiempo y me comencé a llenar de terror. Mi hermano parecía empezar a respirar cada vez más despacio, ya casi imperceptible. Entonces la escuché llegar. La sentí, mejor dicho, en la casa. Me di cuenta de que estaba batallando con la puerta. Estaba intentando abrirla, así que me acerqué para ayudarles desde adentro. Pero luego la puerta se empezó a sacudir de forma horrible, como si alguien extremadamente fuerte estuviera ahí atrás, a punto de arrancarla de la casa. Algo me dijo que tenía que asegurarla y puse una silla para atorarla. Creí escuchar a mi hermano llorar, así que me quité el tapón y entonces la escuché. Había una mujer llorando en la puerta, intentando arrancarla. Me volví a poner los tapones y corrí por mi hermano. Cerré el cuartito donde dormíamos. Empecé a sentir a las ramas rasguñar el techo de láminas sobre nosotros. Entendí de qué se había tratado siempre. No sé cuánto tiempo pasó, pero una luz iluminó por debajo de la puerta del cuarto. La abrí y vi que alguien estaba iluminando en la puerta de la casa. Me acerqué. Era mi mamá. Quité la silla y vi que la luz que la iluminaba de espaldas era la camioneta de un primo de mi papá. Entraron por mi hermano y nos fuimos a toda velocidad al hospital, donde estuvo hasta el día siguiente. Cuando regresamos a la casa, sin que mi mamá me dijera nada, ya sabía yo lo que teníamos que hacer. Yo le ponía los tapones a mi hermano cuando nos íbamos a dormir. Tranquilo, tranquilito. Y luego ella y yo nos salíamos a rezar. Después de un rato, me llevaba a mí a la cama y ella se quedaba rezando casi toda la noche. Duramos un año más en esa casa. Aún recuerdo sus palabras, como si desde algún lugar me las siguiera diciendo todas las noches antes de dormir. Tranquila, mi amor, tranquilita. Todo va a estar bien. Lo está, mamá. Lo está.